Hola, me da muchísimo gusto saludarlos en esta mañana de fin de semana, en este domingo. Gracias por acompañarnos, por sumarse a esta plática que va a estar muy interesante. Hoy vamos a platicar del embarazo a los 40. ¿Tiene riesgos? ¿Existe acaso una edad ideal o la mejor edad biológicamente hablando para embarazarse? ¿Qué sucede con el cuerpo de la mujer cuando nos acercamos a los 40 años en temas de fertilidad? Esto y mucho más es de lo que vamos a hablar el día de hoy, así que quédense con nosotros y sobre todo participen. Muy buenos días, Oscar. ¿Cómo estás, mi querida Sandra? Me da mucho gusto saludarte, igualmente a todas las personas que hoy nos acompañan. Hoy, como bien ya decía Sandy, tenemos un gran tema. Yo creo que es muy importante porque cada vez efectivamente son más las mujeres que toman esta decisión de embarazarse poco antes de los 40 años o tal vez después. Pero emocionalmente también, ¿cuáles son todas las implicaciones que esto lleva? ¿Será que la sociedad somos como personas muy juiciosas que estamos todo el tiempo observando lo que hacen? También vamos a tocar ese punto, así que comenzamos. Actualmente va en aumento el número de mujeres que retrasan la maternidad. Si bien, por cuestiones biológicas, la edad ideal para ser madre sigue estando entre los 20 y los 30 años. Cada vez son más las mujeres que por cuestiones de estudios, laborales, económicas y personales se plantean ser madres en esta franja de edad. Por eso, no es extraño encontrarnos con madres primerizas pasados los 40, una circunstancia que tiene sus pros y sus contras. Así es, hay pros y hay contras, y para hablar de todo ello nos acompaña aquí en el estudio Daniel Martínez, quien es ginecobstetra. Muy buenos días, Daniel. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos y también gracias a la gente que se suma a esta transmisión a través de Facebook Live. Muchas gracias y saludos. Ahí abajo de la transmisión váyanos dejando todas sus dudas y sus comentarios. Aprovechen a nuestro invitado especialista. Exactamente. Oye, bueno, no sé, para abrir un poco el tema de hoy, a mí me gustaría saber qué tan preparado está biológicamente el cuerpo de una mujer cuando se embaraza poco antes de los 40 o en este periodo, o sea, después de los 40. Después de los 40. Físicamente depende mucho del estilo de vida de cada mujer. Hay mujeres que ustedes ven que tienen 25 años y parecen como de 40, o viceversa, hay mujeres de 40 y parecen como de 30, de 32. Es mucho cómo yo cuidé mi cuerpo. Si yo llego a los 40 años como mujer y quiero embarazarme, pues mínimo debo de estar sana, no debo de estar hipertensa, no debo de ser diabética, no debo de tener ninguna enfermedad. Físicamente mi cuerpo puede estar adaptado para recibir un embarazo. De cómo se va a dar, bueno, ya lo platicaremos más adelante, pero una mujer sana después de los 40 años, claro que puede embarazarse. Pero, por ejemplo, a pesar o aún teniendo toda esta situación física, digamos, la mejor que se pueda, cuido mi alimentación, he hecho ejercicio, no tengo ninguna enfermedad como las que mencionabas. Así es. Pero, ¿existe alguna diferencia en la fertilidad? O sea, eso sí. Porque físicamente nuestro cuerpo está preparado de la misma manera unos años antes o después. ¿Cuál sería la diferencia? Esa sí es una excelente pregunta, porque nosotros tenemos un ciclo biológico. Una mujer desde que empieza a reglar ya tiene un número determinado de óvulos. Cuando empieza su primera regla tiene un promedio entre 320,000 y 400,000 óvulos. Es como un banco que ella ya tiene en sus ovarios. Y cada año esta mujer va a perder un promedio de 13,000 óvulos por año. Entonces, si nosotros hacemos una multiplicación desde los 11 o 12 años hasta los 40, pues un cálculo matemático, esta mujer cuando llegue a los 40 años ya nada más va a tener un 10% aproximadamente de óvulos. Y esos óvulos ya no van a ser tan capaces de fecundar como cuando ella tenía 20 o tenía 25. Por eso decimos que estos óvulos muchas veces no se pueden reproducir tan fácilmente como en una mujer de menos edad. Sin embargo, hay embarazos que ocurren espontáneos. Hay mujeres, para mí la mujer más grande que me ha tocado embarazada es de 46 años, pero esporádicamente, o sea, no hubo ninguna técnica de fertilización asistida. Ella llega embarazada y su mayor miedo de ella quería abortarlo porque tenía ya 4 o 5 meses. Le digo, pues es imposible abortar un bebé a esa edad. Pero su mayor miedo era un riesgo genético, una malformación, principalmente síndrome de Down, que es mucho más frecuente en esa edad. También ya hablaremos un poquito más adelante de esto, pero mi pregunta también era dirigida para que empecemos entendiendo que aun cuando yo me pueda cuidar y poner todo lo que de mí dependa
en mi salud, hay situaciones que ya van más allá de lo que yo pueda o no hacer por mi cuerpo. Así es. Que es un asunto que se debe tomar desde luego en cuenta. Ahora, otra pregunta sería, una mujer a esa edad, entonces emocionalmente, profesionalmente, económicamente, ya está un poco más preparada, ha sido más meditada la decisión. Y fíjate, lo voy a compartir junto con lo que nos comenta Tuti Córdoba. Muchas gracias por comunicarse. Dice, yo me embaracé a los 40 y sabiendo que era mi único embarazo, lo disfruté cada minuto, no lo padecí. Fui muy feliz, trabajé, no paré, hasta un día antes de mi cesárea y todo fue perfecto. Sí. Te habla, por lo que nos comenta o comparte Tuti, que la verdad es que creo que fue una decisión completamente meditada y tomada sin ningún ánimo de ser apresurado, como, bueno, sí, tengamos un hijo ahora, sí, porque si no, después se nos va el tren, como muchas personas decimos. Pero entonces una mujer que llega a esta edad ya lo meditó bastante más. Así es, a esa edad es muy deseado. Ese embarazo ella lo deseó mucho, por eso es que está feliz en ese momento con su embarazo. Otra de las cosas que vemos, la mujer está con más capacidad emocional para recibir ese embarazo. Esa mujer tiene mejor estabilidad económica, esa mujer tiene quizá un grado mayor de estudios, esa mujer tiene mejor situación financiera para cuidar ese bebé y yo siento que en esa edad tienen un poquito más de conocimientos, más de formas para poder cuidar ese bebé. Pues sin quererlo ya estamos hablando de los pros, ¿no? Porque ahí dijimos, vamos a hablar de los pros y los contras, o las ventajas y desventajas, y estamos leyéndolos, esperando sus opiniones, a que nos cuenten ustedes cómo lo han vivido. Tenemos aquí una llamada de Mariana Rincón que dice, yo retrasé ser madre lo más que pude y tuve a mi hijo a los 41 años, después de haber estudiado un doctorado, obtener un ascenso en mi trabajo, lograr el sueño de viajar a Europa, y la verdad no me arrepiento de nada, me hice los estudios que correspondían y me cuidé mucho durante el embarazo. Tengo el día de hoy un hijo sano. Lo que decías, doctor, sí, pues ya como todo lo que fue planeando. Eso es lo común ahora. Ahora la mujer primero quiere su carrera, su doctorado, su maestría, un buen trabajo, tener un lugar donde vivir digno y posteriormente ya ve el embarazo. Pero sin embargo no ve lo biológico, que la mujer tiene un desgaste y que ya cuando llegan arriba de los 35, 40 años, su capacidad de reproducción va a ir disminuyendo conforme pasa el tiempo. Sí, y también lo que también sucede es que cuando ya logras una estabilidad económica, también el ser mamá a veces tiene que hacer una pausa en ello y ahí es donde muchas mujeres ya se empiezan a complicar. Cuéntenos ustedes cómo lo han vivido y ahorita regresamos. Exacto, compañero. Y fíjate, hay otro comentario de Iazule o la Azule Isbak. Yo he ido postergando mi maternidad, dije que a los 35 y ya los cumplí, la verdad es que ya no se pudo, pero una compañera de trabajo los tuvo a los 40, así que me animaré a esa edad. Así que a los 40, a los 30 nuevos, ¿no? Volvemos. Pausa. Actualmente ya no. O sea, las épocas han cambiado, el estilo de vida que llevamos las mujeres es diferente y tratamos de desarrollarnos profesionalmente y buscamos cierta estabilidad para tener hijos. Entonces creo que es más fácil que puedas tener hijos ya más grande. Para embarazarse, pues yo pienso que sí, es responsabilidad de la pareja, ¿no? Pues yo creo que en la mujer unos 30 años máximo. Sí, definitivamente. Cuando eres joven. Cuando tienes energías y tu cuerpo resiste los embarazos. Bueno, creo que sí hay una edad para embarazarse, máximo 30, ¿no? Pues yo creo que sí, pues a los 30 años, porque sería la idea, lo ideal por la cuestión de ver a sus hijos crecer. Yo creo que sí. Lo ideal, 25 años. Pues creo que hay que estar dentro de las condiciones adecuadas. La mejor edad, pues no sé, entre los 20 y los 40 años, ¿no? Dependiendo también de las condiciones de cada mujer. Bueno, pues allí está su opinión. Muchas gracias por responder a este sondeo de opinión. La mayoría de las personas decía, bueno, pues que más jóvenes lo prefieren o sienten que es una mejor edad o el cuerpo biológicamente está más preparado para recibir evidentemente a un bebé. Ya lo iremos profundizando como lo hicimos en el bloque anterior. Pero déjenme presentarles a Lilia Nieto Fernández. Ella es psicoanalista, directora de Ludens, Clínica de Orientación Psicoanalítica. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Óscar. Buenos días. Muy bien, gracias. Hola. Bienvenida. ¿Qué tal? Oye, por cierto, bueno, pues en el bloque anterior ya hablábamos, decía Sandy, acerca de los pros y los contras y tocamos un poco más la parte de los pros, todas estas ventajas que se tienen
cuando una mujer pues ya tiene esta idea un poco más madurada de por qué debo de tener o quiero tener un bebé a esa edad o tenerlo simplemente. Decíamos, Daniel decía, acerca de la situación económica, emocional, profesional, en fin, son muchos factores. Pero emocionalmente, por ejemplo, ¿qué tanto le puede a una mujer tal vez importar este tipo de opiniones de, oye, ya llegaron tus 30 y no eres mamá aún? 35, ya se te pasó el tren. 40, no, bueno, qué egoísta eres. ¿Qué tantas opiniones alrededor de esto hay y qué factor o qué implicaciones emocionales tiene en la vida de una mujer? Bueno, yo creo que sí es muy importante la opinión, ¿no? Que se está manifestando siempre con las mujeres respecto a esta social. Sí, una presión social para que definan ser madres. Entonces muchas veces las mujeres aguantan mucho tiempo esa presión social, ¿no? Se van dando pues más tiempo, va siendo como una decisión muy postergada hasta que llega el punto de tomarla a veces por emergencia, ¿no? Y más por esa presión que por una propia decisión. Entonces creo que hay una condición muy variable en la decisión de llegar hasta el punto culminante, digamos, de los 40 y definir ser madre, cuando hubo todo un lapso de tiempo muy largo para poder hacerlo y no se hizo. Entonces, la pregunta es por qué no se hizo, ¿no? Entonces, para eso creo que hay distintas respuestas. Aquí, por ejemplo, hay una, porque como bien dices, algunas de las respuestas serán porque se tenía mucho trabajo, porque se estaba esperando el momento ideal, porque lo vas posponiendo, o porque definitivamente temas de infertilidad que no te permitieron ser mamá antes, como nos cuenta Adriana. Yo tuve a mi bebé, fui mamá a los 39 años, después de buscarlo por 7 años, me casé a los 31. Y los pros, ella dice, son que estudié, trabajé, viajé sin esperar si tenía hijos o no, aunque siempre lo deseamos mi esposo y yo. Dicen que todo lo hice al revés, según la sociedad, lo que hablábamos sobre la sociedad. Pero bueno, no nos dice específicamente, en el caso de ella suena un poquito más a que así lo fue decidiendo y lo fue posponiendo. Sin embargo, sabemos de muchas personas que durante 5 años o más lo intentan y pues ya se da el embarazo a los 40 y tantos años. Adelante. Pero aquí nosotros siempre juzgamos, siempre vemos una pareja y decimos, ¿y tú para cuándo? ¿Tú por qué no te has embarazado? Si tu hermana ya tuvo 2. Sí. Eso depende mucho del gusto de cada persona. Hay personas que dicen, yo primero mi carrera, primero mi desarrollo personal, mi desarrollo profesional y ya posteriormente veré un embarazo. Ahorita yo creo que lo más común es lo financiero. Hay mujeres que dicen, si apenas me alcanza o nos alcanza como matrimonio para pagar un departamento, para pagar nuestros gastos, ¿cómo vamos a tener un bebé en este momento? Y eso es muy razonable de cada quien. Pero lo más importante es que sí valoraran las mujeres que tenemos un ciclo biológico, un ciclo de envejecimiento, no tanto en el aspecto físico, sino en el aspecto de sus óvulos. Sus óvulos van madurando, sus óvulos van perdiendo potencialidad fértil y resulta que a partir de los 35 años la mujer ya disminuyó su fertilidad aproximadamente un 40%. Una mujer a los 40 años, su fertilidad es un 10% aproximadamente. Por eso, ustedes no me dejarán mentir, cada vez vemos más centros de reproducción asistida. Entonces son mujeres que dicen, yo toda mi vida traté de ahorrar dinero, sí, pero me lo voy a gastar más adelante en un proceso que me va a salir caro de reproducción asistida. Pero nada más para aclarar, perdón, y con los hombres no sucede lo mismo. Con los hombres, el tema de fertilidad. No sucede lo mismo, aunque también los hombres tenemos mucho problema de fertilidad. Actualmente nosotros cuando vemos una pareja infértil, siempre es 50% el varón y 50% la mujer. Ya no es como antes de que decíamos, no, tú eres la de la culpa, yo soy totalmente fértil. Eso no es cierto. Cuando hacemos estudios, en un promedio, 50% de los hombres son infértiles y 50% de las mujeres van a tener problema de infertilidad. Entonces, bueno, para tomarlo completamente en cuenta, no es un mito. Evidentemente, después de los 35 años, comienza en declive el periodo de fertilidad de una mujer, ya no es tan... Digamos que cuesta un poquito más de trabajo tenerlo. No quiere decir que no se van a embarazar, pero les cuesta más. Sí se puede, hay que llevar, como bien decías, una vida mucho más saludable para que las condiciones sean las más óptimas, pero sí el reloj biológico no es un mito, allí está. Ese nadie lo para, nadie tanto lo para, en los hombres como en las mujeres. Ahora, por otro lado, ¿qué tantas anomalías genéticas pueden presentarse en esta edad o a partir de qué edad? Así es. Y si tiene que ver con la fertilidad. Y déjame juntarlo con esta otra.
llamada o comentario de Desna Avilés que dice, mamá planeó tenerme a los 40 y fue parto natural sin anestesia, con flores y con incienso. Fue hermoso, algo que valoro mucho es la experiencia de vida que me transmitió. Viajó, tenía un plan de vida para mí, me ha transmitido toda su sabiduría, era libre financieramente y he sido muy feliz con ella. Es toda una guerrera. Y eso es cierto. Pero, por ejemplo, una mujer de 20 años se embaraza. Su posibilidad de tener un síndrome de Down, digo síndrome de Down porque es lo más común que vemos dentro de las malformaciones, es 1 de 285. Si ponemos una mujer que tiene 40 años y quiere embarazarse, su riesgo es 1 de 65 aproximadamente. O sea, se ve como 4 veces aumenta ese riesgo. Ahora, hay que asumirlo con cierta responsabilidad. No quiere decir que una mujer de 40 años a fuerza va a tener un bebé con síndrome de Down. Pero sí estamos nosotros obligados a determinar que ese bebé esté bien. ¿Cómo? Hay muchos exámenes, hay una muestra de sangre que analizamos DNA fetal y nos dice si ese bebé viene alterado. Son cosas sencillas, pero es muy importante que nosotros estemos seguros de que le vamos a vigilar un bebé en buenas condiciones. Claro. Mira, esta llamada para que también nos ayudes a ver el equilibrio entre lo biológico y lo emocional, cómo se logra. As nos dice, la maternidad es hermosa y la madurez emocional para estar preparada y tener una buena madre no va de la mano con la edad. Sin embargo, en cuestión de salud sí es importante la madurez del organismo para asegurar un estado de salud óptimo para la madre y el hijo. Entonces, ¿cómo lograr un equilibrio entre lo emocional y lo biológico? Regresando del corte lo platicamos. Lo veremos, sí es. Según yo, sí, porque te digo que a partir de los 35 médicamente creo que es la edad como tope o en la que ya después de los 35 tienes como más riesgos, tanto tú como el bebé. Puede ser desde un retraso, ¿verdad? Un retraso mental o que el niño no se logre desarrollar bien. Puede tener una manita mal, un piecito, un dedito, algo así. Pues yo pienso también eso que es cosa de cuidado y aparte pues a un joven los niños a veces nacen con algún defecto. Pues no, igual, ¿no? O sea, es todo eso lo que ahorita estaba viviendo yo con mi pareja y no, o sea, de hecho pues de la mujer y el producto ellos lo garantizan, ¿no? Respecto a la salud y los cuidados que tenga la mujer. No creo, no que lo creo. Yo creo que eso depende mucho de la salud de la mamá. Ahí están, muchas gracias por todas estas respuestas y nos quedábamos pensando y reflexionando. Ahí hay una forma de presión, claro, el reloj biológico, la realidad de la cual ya nos hablaba el doctor, que sí hay más riesgo en algunas situaciones genéticas, pero la parte emocional, pues también algunas personas deciden posponerlo y luego viene la presión en donde, híjole, ¿qué tanto me sigo desarrollando profesional y estoy bien estable, estoy emocionalmente estable, económicamente ahí voy? Pero se junta la presión de las otras dos cosas. ¿Cómo lograr un equilibrio? Y mira, por cierto, aquí nos dice Yeye, saludamos a Yeye Linda en Facebook Live. Yo tengo 34 y siento que ya se me está pasando el tiempo para ser mamá. Sí, bueno, es que aunque parezca una redundancia, hablar de que los tiempos cronológicos, ahí es lo redundante porque parece que se dice lo mismo, pero no coinciden siempre con los tiempos lógicos, ¿no? Para una persona, bueno, el término biológico, ¿no? El reloj biológico está marcando ya, digamos, una prioridad. Pero emocionalmente las personas a veces no están muy preparadas para eso, tienen que concretar ciertos procesos y sobre todo hay que tomar en cuenta que en esta cuestión del deseo de lo materno, no todo lo que se juega es precisamente en el nivel de la conciencia, ¿no? Hay muchas cuestiones también de tipo inconsciente que se juegan y que no permiten que las personas asuman ese deseo plenamente de tener un hijo. Entonces, al término, a los 40 años, podemos encontrar que esta condición de convertirse en madre puede vivirse como una experiencia muy plena o como una experiencia de emergencia. Entonces corren precipitadamente a todas las clínicas para tratar el problema de infertilidad. Entonces ahí yo insistiría, ¿por qué se dejó llegar hasta ese punto en el que bajó la infertilidad? Parece muchas veces incluso que muchas madres se acercan a estas clínicas para que sean otros quienes precisamente les certifiquen que no pueden ser madres, claro. ¿no?
Ahora, tomando en cuenta también este punto de lo emocional, aquí todos los lunes en Diálogos en Confianza el tema es la salud. Y si bien hemos dicho que lo emocional no forzosamente va a provocar un tipo de enfermedad, pero siempre afecta a la salud biológica. Entonces, claro que hay una carga. Pero, ¿qué tantos riesgos desde lo emocional y la condición natural de la salud, de la vida, del reloj biológico, puede traer problemas de preeclampsia o un factor tan importante como la mortalidad en los bebés, ¿no? Todas estas complicaciones que se empiezan a presentar. Bueno, y también, ¿qué es preeclampsia? Preeclampsia quiere decir una mujer que se embaraza y que desarrolla una hipertensión, una presión alta durante el embarazo. Digamos que una mujer de 40 años tiene mayor propensión a tener esos riesgos, principalmente preeclampsia o diabetes gestacional, una diabetes que se presenta durante el embarazo. Pero sin embargo aquí las condiciones cambian mucho si es una persona sana. Si es una persona que cuidó todo su cuerpo, es una persona que no tiene obesidad, la posibilidad de que esta persona tenga esas complicaciones es mínima. En cambio, si es una persona que tiene obesidad, que no cuida su alimentación, que sus padres son diabéticos y que ya tienen carga genética, pues lógico que van a tener un riesgo más adelante en ese embarazo, más alto. Entonces, por eso nosotros actuamos como consejeros. Por ejemplo, si a mí me llega una persona que dice, yo soy hipertensa, estoy tomando antihipertensivos, tengo 41 años y quiero embarazarme, le digo, bueno, yo no soy nadie para juzgar, pero yo no le aconsejo un embarazo porque si usted es hipertensa, lo más probable es que vaya a desarrollar una preeclampsia durante el embarazo. Si sus padres son diabéticos y usted tiene obesidad y quiere embarazarse a esa edad, lo más probable es que usted vaya a desarrollar una diabetes gestacional y vaya a afectar a su bebé. A su bebé también. Mira, aquí nos dice una llamada, yo tengo 22 años y en lo personal pienso tener bebé hasta que termine mi ingeniería y mi negocio crezca, ahorita por lo pronto no, nos saluda desde Durango. Y respecto a la edad, nos dice Marik, yo tengo una pregunta, se habla de la salud de la madre a una edad avanzada, pero ¿qué hay del padre? ¿Cómo influye la edad y el estado físico en este bebé? Porque la pregunta podría ser tanto en la parte genética, la carga genética, si tiene algo que ver con la edad, y la otra es el cansancio que ya implica cuidar a un bebé a una edad avanzada, tanto para el papá como para la mamá. Claro, no hay que olvidar que las células del embarazo son dos, tanto del padre como de la madre. Las dos van a tener problema. En el hombre también podemos tener problemas. Si el hombre es fumador, es alcohólico, tiene obesidad, obviamente también va a tener algún problema con sus espermatozoides. Y algún espermatozoide puede tener una alteración que se le transmita cuando se fecunde con ese óvulo y reflejarse más adelante. Una de las cosas que, por ejemplo, ahora toma mucha iniciativa es de que antes la preeclampsia no se sabía muchas cosas de por qué se desarrollaba la presión alta durante el embarazo y ahora sabemos que hay genes que son propias del hombre las que van a desarrollar esa preeclampsia en la mujer. Pero la pregunta por el papá me parece muy pertinente también en el sentido social y emocional, ¿no? Claro. Justo esa pregunta es muy atinada, porque hace un rato que leías uno de los testimonios, decía, mi mamá viajó, planeó, etcétera, me trató muy bien, me transmitió toda su sabiduría, y yo justo me pregunté, bueno, la mamá y el papá, ¿dónde está el papá, no? Ahora con todas estas formas de embarazo asistido, etcétera, pues queda de lado, parece totalmente, que la ciencia da la posibilidad a la mujer de tener un hijo o de acceder al deseo de un hijo sin tener que pasar por el padre. Y eso tiene repercusiones importantes ¿Cómo cuáles podrían ser estas repercusiones? Bueno, sin duda el quedar, por ejemplo, en una relación como la que se describía, ¿no? Como en una idealización de la madre, pero donde no hay lugar a una diferencia. Parece que en este momento lo que se está jugando en este nuevo orden, que todos los especialistas coincidimos en decir que algo está cambiando, ¿no? Digamos que está cambiando a nivel antropológico, social, psíquico, ¿no? Cuando la mujer, digamos, en esta época en la que la mujer tiene la posibilidad de decidir si quiere o no ser madre, entonces lo que se juega es la posibilidad de incorporar al padre en esa decisión, en esa función, en esa tarea. Y las repercusiones, pues imagínate cómo subjetivamos, cómo formamos hijos que quedan ligados a la figura de la madre, pero negados de la posibilidad de acceder a un padre. Por supuesto que es un punto que se debe atender de una forma muy profunda, pero aprovechando que tocas ese punto, ¿qué ocurre emocionalmente con las mujeres que si su médico les dice, mira, por la condición en la que te encuentras no es recomendable que tú tengas en este momento un hijo, pero su deseo es ese, entonces dicen,
pues la verdad es que yo prefiero correr el riesgo y tratar de llegar al embarazo y a buen término. ¿Cómo va a repercutir eso? Pero nos lo contesta si quieres en el próximo bloque. Sí. Pausa y regresamos, no se vayan. Creo que si es por primera vez, creo que hay que tener un poquito más de cuidados. Porque a veces las condiciones físicas de la mujer pues no están las más adecuadas, ¿no? Pues, con una revisión, con revisiones y cuidados médicos adecuados, yo creo que sin problema. Es una edad en la que uno como que de mujer está preparada para una responsabilidad tan grande que es tener un hijo. De por sí, las chavitas ahora, cuando estás pequeña, corren mucho riesgo. Ya más grandes, para los niños es mucho riesgo, más para la madre porque corre muchos peligros, puede hacer preeclampsia. Pues estoy en ese sentido porque bueno, me bajé desde 40 años y estoy tratando en este momento de embarazarme con mi esposa y hemos checado doctores, estudios y no hay ningún problema mientras que la mujer esté sana dentro de esta edad, ¿no? No hay ninguna complicación, es lo que nos estaban indicando los doctores. Sí tiene riesgos, ya el organismo ya maduró, ya el metabolismo es diferente. Y te lo puedo decir porque yo me embaracé casi cerca de los 41. Entonces sí es diferente, los riesgos aumentan. Bueno, pues muchas gracias por su opinión y por sus comentarios. Siempre nos vamos formando todos una idea de cómo es, pero yo creo que pues quien lo sabe es quien lo vive. Pero ya lo decíamos en un principio, sí, a cada mujer le ocurre de una forma muy diferente, entonces tampoco podemos tener algo definitivo. Pero nos quedamos entonces en el bloque anterior de esta parte emocional, cuando te dicen, no es lo más recomendable que tengas un bebé, pero tú dices, pero es la gran ilusión de mi vida, así que voy a tomar o voy a continuar con esto independientemente del riesgo que conlleve. Sí, es que tener un hijo yo creo que implica una de las preguntas más profundas, ¿no? Porque a veces cuando tú dices, deseo tener un hijo, no necesariamente es precisamente un deseo, ¿no? Habría que hacer una diferenciación entre desear y querer un hijo y preguntarte también para qué lo quieres y ver si te lo has preguntado también, porque ahorita hay una tendencia muy grande de las mujeres jóvenes, sobre todo, a negarse a ser madres, ¿no? Entonces, desde los 20 años están diciendo que no van a ser madres e incluso están recurriendo a procedimientos para anular totalmente la posibilidad, biológicamente la posibilidad, el doctor podría decirlo mejor, ligarse desde temprana edad para no acceder a esta... posponerlo sobre todo, creo, Mira, ¿no? posponerlo sería ya, ¿cómo te diré? El preámbulo de esto que está haciendo definitivamente el decidir por procedimientos biológicos a temprana edad negarse la posibilidad de ser madres, sin pasar por la pregunta, por una pregunta muy singular, por una pregunta muy personal. ¿Realmente se desea ser madre? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué implica tener un hijo? Me parece que es de las preguntas más profundas, porque hay gente que puede tener hijos a los 40 años, claro, porque fue su gran deseo para completar toda una cadena de logros en estos esquemas ideales de perfección que se nos promueven y en realidad no asumen a ese hijo, ¿Y no será porque no lo querían? Esta pregunta es relativamente nueva porque pues durante muchos años ese fue el mandato social de ser mujer. Era como que lo que te tocaba y todavía lo vemos y lo han dicho aquí los especialistas cuando hemos hablado de embarazo adolescente. Está como implícito en el hecho de ser mujer que tienes que ser mamá. Entonces, empezarlo a cuestionar, pues es relativamente nuevo. Yo creo que no se puede cuestionar porque yo siento que ese es un instinto de las mujeres. Es un el instinto de la maternidad predomina en más del 90 y tantos % de las mujeres. Que lo pospongan es otra cosa. Son mujeres que dicen yo ahorita no puedo porque tengo muchas actividades, pero más adelante sí lo voy a hacer. Eso es lo que dicen la mayoría. Oye, lo que pasa te voy a es que, interrumpir sí, claro, muy brevemente, pero ¿sí será un instinto o será una enseñanza y un aprendizaje social? Es que cada vez muchas más mujeres dicen que no tienen ese sentimiento, ese instinto o que lo van desarrollando, por lo menos es lo que escuchamos. Yo siento que todo se conjunta. La presión social y si hay un instinto de maternidad. Si tú le preguntas, Oscar, a una persona de 60 años que nunca tuvo hijos, que nunca se casó, 60% te va a decir, yo hubiera deseado tener un hijo en su momento. Cuando uno como médico les pregunta, obviamente. Entonces, cuando llega una mujer y dice, tengo 35, 40 años, pero no he definido si quiero ser madre o no,
Le digo, nada más cierre los ojos, unos 5 minutos, póngase a meditar cómo va a estar usted a los 50, cómo va a estar usted a los 60, cómo se vería mejor, con un hijo o sin un hijo. Y la mayoría van a tener el instinto maternal. O sea, no quiere decir que un hijo me va a resolver todas mis emociones, toda mi felicidad. Esta cuestión del instinto sí es altamente controversial. Yo creo que si las mujeres nos están escuchando, inmediatamente se van a revelar a eso. Sobre todo en esta época, me gusta el discurso médico en el sentido en el que tienden a generalizar esto como un instinto, pero me parece que no hay nada más complicado que, decía yo, el tema, sobre todo en esta época, porque hay que entender que la maternidad, bueno, hay todo un estudio al respecto que nos dice que la maternidad es un comportamiento epocal. En unas épocas la maternidad se asume de una manera, en otras épocas otra, en otras épocas. Y tan no es un instinto, para probar esa tesis, quien hace la investigación nos dice habría que revisar todas las cifras de infanticidio que existen, ¿no? Accidental, por omisión, hay todas unas cifras reveladoras que dicen que no, las mujeres no son, o la maternidad no es esa imagen tierna, color de rosa, donde ponen un seno súper nutritivo y una mujer súper serena amamantando al crío. No, la maternidad se vive con mucha angustia, ¿no? Entonces no es fácil. Sobre todo en esta época, poderlo asumir como un instinto generalizado. Oye, pues qué bueno que llegan a este punto, porque creo que debe haber una pregunta muy prudente al respecto, y es, ¿qué tanto un embarazo se trata de forma integral? Es decir, la parte emocional y la parte biológica están intrínsecamente atendidas. Allí, entonces, si tú le brindas como médico a una mujer de un embarazo a los 40 y como especialista en la salud mental, un acompañamiento emocional, cuáles son las ventajas y las desventajas de quienes lo tienen y de quienes no cuentan con esto. Bueno, yo creo que lo que pasa es que llegar al punto del embarazo tiene que ver con un proceso personal donde logran acomodarse y logra darse, es decir, como una sintonía en la que la mujer decide ser madre porque su deseo es ser madre y porque va a asumir esa maternidad. Yo creo que justo cuando se empieza a desfasar esta decisión, ¿no? Cuando se empieza a postergar y se empieza a desfasar, había alguien que me decía, bueno, yo creo que si nos estamos preguntando a los 37 años, porque hay gente que todavía se lo está preguntando a los 37 o a los 38, a los 40, ¿seré madre, no seré madre? Yo creo que se lo está preguntando, ya habría que pensar que en un momento de su vida muy importante decidió no serlo, porque lleva muchísimos años sin serlo, ¿no? Aún así, hay mujeres que logran sintonizarse, que tienen embarazos muy tranquilos, muy plenos a los 40, pese a todo lo que médicamente se diga, ¿no? Pero hay otras que sí, que viene un desfase en el que incluso se enfrentan todas las complicaciones en el embarazo. ¿Por qué? Porque no hay esa sintonía, llegando a estos temas dramáticos que tú decías, ¿no? Embarazarse a los 40 para perder un hijo. Yo creo que el instinto maternal sí sigue predominando, lo veo yo en mi experiencia con mis pacientes, y nada más basta con ver una mujer de 37 y dice, es que quiero embarazarme. No sé cuándo, pero yo deseo un embarazo. Aunque lo pospongan 1 año, 2 años, pero desean ese embarazo. Entonces, y lo vemos cada vez más, porque hay cada vez más centros de reproducción asistida. Por todos lados aparecen imágenes en la tele de que aquí competencia. En países de primer mundo se ve mucho cómo la gente va, las mujeres van y se inseminan. Claro. Totalmente. Daniel, tenemos que hacer una breve pausa, pero regresamos enseguida para platicar mucho más. Es ideal que la atención prenatal inicie antes de que la mujer quede embarazada, por lo que la visita al especialista es fundamental para una revisión completa. Las pruebas sistemáticas que se hacen en esta revisión permiten asegurar que la mujer goza de buena salud y no padece ninguna enfermedad u otras afecciones que podrían repercutir en el embarazo. Pues sí, ya decíamos que hay que encontrar entonces este equilibrio entre la parte en donde la mujer goce de buena salud y la parte en este camino emocional en donde ya vas y incorporando la idea de ser mamá, la vas madurando, la vas madurando, se convierte en un plan. Esto sería como en el ideal, pero ¿qué tanto? Y nos quedamos escuchando, doctor, porque decías que hay cada vez más clínicas de fertilidad y yo me preguntaba fuera del aire
aire, ¿qué tanto es que antes no existía esta opción? Entonces tú te tenías que apurar en toda esta planeación o tomar el paso y darlo. ¿Por qué? Porque no había la posibilidad de hacerlo de otra manera en la parte biológica y médica. Sí, pero es como dice Oscar, lo que estábamos comentando en el corte. Hay mujeres que dicen, yo ahorita para nada, ni de loca quiero embarazarme, pero más adelante cambia. Y es muy respetable también una mujer que diga, yo no quiero hijos, yo quiero vivir mi vida sin ningún hijo, también es muy respetable. Pero yo siento que más del 90% sí desean en algún momento ser madres. Y nosotros lo vemos, lo que comentaba ahora, cómo han aumentado más las clínicas de reproducción asistida, los gastos cada vez se incrementan más en ese aspecto. En países de primer mundo ahora se ve mucho que la mujer dice, yo no quiero pareja, pero quiero un bebé. Tengo 34, 36 años, voy a un centro de fertilidad para que me hagan una inseminación. Yo escojo la muestra del padre que me va a donar esa muestra. Y actualmente vemos muchas cosas que tenemos que acostumbrarnos. Por ejemplo, eso lo vamos a ver más frecuente aquí en nuestro país, lo de que una mujer llega y pide una muestra para inseminarse y tener un bebé, que a lo mejor lo vamos a criticar mucho religiosamente o culturalmente, pero hay mujeres también que llegan y dicen, yo quiero un bebé en las mejores condiciones y sin riesgos. Entonces ahí nosotros a veces proponemos mucho la donación ovular, que cada vez la vamos viendo más también. Mujeres jóvenes que donan su óvulo para que esta mujer tenga un embarazo con menores consecuencias y menos riesgos genéticos. Sí, es que los avances tecnológicos, a ver, ¿qué tanto todo este avance tecnológico va a la par del avance emocional y de la madurez tanto de hombres como de mujeres? Bueno, es que el avance científico me parece que tiene sus bondades, pero tiene también sus altos riesgos, porque coloca a los sujetos en la condición de no poder asumir una falta, ¿no? Sino todo les es posible, se puede tener a los hijos por pedido, se puede tener a los hijos sin padre, etcétera. Entonces esto también tiene sus riesgos, me parece que importantes, y a esto es a lo que yo decía, ¿no? Hay un cambio importantísimo en la forma, sobre todo porque la mujer puede empezar en la inmediatez de tener un hijo, pero ¿qué pasa con ese hijo, no? Me comentaba una colega, por ejemplo, que un día llegó una persona a pedirle una consulta y le decía, cuidado, porque es in vitro, después de 4 intentos y cuidadito y me lo raspes, ¿no? Entonces llegan los niños como objetos ya con otro origen que no sabemos cómo se va a procesar. Entonces me parece que es riesgoso también esto que no hay. O sea, finalmente lo que está diciendo la ciencia es que no hay imposibles, ¿no? Y que se puede acceder al hijo como se accede a cualquier producto. Y mucho es por petición, por necesidad de cada mujer. Cada mujer es diferente. Alguna va a requerir reproducción asistida, otra no, otra nada más una vigilancia. Cada mujer es muy diferente. Pero a lo que voy es que la mujer, cuando llega a esa edad y quiere un embarazo, lo va a cuidar mejor. Esa mujer le va a dar mejor educación a ese bebé. Esa mujer financieramente va a estar más estable. Y nosotros podemos criticar, sí, pero cuando tú tienes 45, pero cuando tu hijo tenga 15, tú vas a tener 60. Eso es muy relativo. O sea, aquí hay que ver mucho el deseo de cada mujer. O sea, yo pienso que no somos nadie para juzgar quién sí puede tener un bebé, quién no, porque eso es un deseo muy personal. No olvidemos que el promedio de vida también, ya incluso pensando en que, claro, vas a tener 60 y tantos cuando seas mayor, claro, pero ahora también el promedio, o sea, vamos a vivir más años, vamos a poder disfrutar de estos hijos. Nuestro promedio de vida actualmente es 76, 78 más años, todo se va posponiendo. Yo creo que evidentemente, ahora sí que independientemente de los pros y de los contras, hay muchos factores que tomar en cuenta, porque sí no es lo mismo ser padre o madre a los 25 años que a los 40, que a los 45. Comenzar a dar el pecho o la mamila a esa edad, pues de verdad... Corretearlos y jugar con ellos y estar a su nivel y energía, sí es un poco más complicado. De que se puede, evidentemente se puede y tiene que ver con el deseo y con todo eso. Te podría decir, Oscar, que las de 40 son las que más conciencia tienen de los beneficios de la lactancia materna que una de 20. Es un punto muy interesante. ¿Y en qué sentido? ¿Por qué razón? ¿En qué sentido? Porque ellas dicen, no hay mejor producto para alimentar a mi bebé que la leche propia mía. La leche mía tiene defensas, tiene mejores nutrientes y las mujeres jóvenes a veces no lo ven tanto en ese aspecto. Sí. Ahora, quisiera saber en este bloque, ¿cuáles son los cuidados que debe de tener una mujer precisamente, tanto en información como biológicamente, para llegar entonces
mucho más plena a este embarazo y que sea exitoso. Así es, una mujer que quiere embarazarse a esta edad llega con nosotros, lo primero que le decimos, tómate tu ácido fólico. Como decimos, el ácido fólico es algo de rutina que tiene que tomar una mujer cuando menos 6 meses antes de embarazarse. Una mujer que ya llegó embarazada espontáneamente o por reproducción asistida, nosotros tenemos que estar seguros de que este bebé tiene buenas condiciones y que no tiene ninguna malformación genética. Actualmente nosotros tomamos una muestra de sangre que le llamamos DNA fetal, y nosotros con esa muestra de sangre nosotros podemos determinar si ese bebé está afectado o no. Otro estudio que hacemos con mucha frecuencia también puede ser la amniocentesis, tomar líquido amniótico, cultivarlo, ver esos cromosomas y garantizarle a esta mujer que efectivamente ella no tiene ningún riesgo genético. El ultrasonido de alta definición nos ayuda mucho también a definir que por el espesor de la nuca, que por el huesito de la nariz, que por la implantación de oreja, la separación de las órbitas, son muchos datos que nos dan pauta de que este bebé viene en buenas condiciones. Y una mujer de 40 y tantos años, cuando llega con nosotros y le decimos, su bebé no tiene ninguna malformación, es una mujer que va a disfrutar su embarazo muchísimo. ¿Estas pruebas a partir de qué edad se recomiendan? Estas pruebas generalmente, los ultrasonidos de alta definición y lo del dúo marcador que hacemos, en cualquier embarazo lo hacemos a partir de la semana 12. Pero en una mujer de 40 años se supone que tiene 4 veces más riesgo de tener una malformación. Tenemos que ser más incisivos en hacer estos exámenes y demostrarle que esta mujer está bien. En países de primer mundo, el DNA fetal, que es una muestra de sangre, se hace de rutina a partir de los 35 años. Poco a poco lo vamos a ir instituyendo aquí con más facilidad. Ahora, yo creo que lo que escuchamos es el equilibrio que guardamos o debemos guardar para que las condiciones se puedan dar. Sí. Emocionalmente hay una forma de llegar de una forma más equilibrada precisamente a esta edad. Bueno, ahí justo... ¿O ya se da de forma más natural? Bueno, mira, lo que la mujer tiene que asumir a los 40 años cuando va a tener un hijo es que su vida a cualquier edad, especialmente en esa, cuando entendemos que son mujeres altamente activas, es que su vida va a tener un cambio muy drástico. Y la prioridad en sus acciones, en sus actividades diarias, pues se van a modificar. Entonces creo que tienen que ir plenamente para que eso no se convierta en un síntoma de depresión también. Claro. Pero lo de muy drástico, Lilia, es relativo. Sí. Vamos a retomarlo después de esta pausa. Investigadores de la Universidad de Londres en Inglaterra afirman que los hijos de madres mayores de 40 años tienen una mejor salud física y emocional, y por ende, 1/3 de estos tienen menos riesgos de ser internados en un hospital antes de los 3 años. Muy bueno, pues el programa la verdad es que está muy bueno. Creo que hay muchas cosas que tomar en cuenta. Ya nos dijeron en la parte biológica, en la parte emocional, qué es lo que tenemos que hacer. Si eres mujer y quieres o deseas embarazarte, tienes que tomar en cuenta todas estas cosas. Así es. Y tomar una decisión, ya sea en pareja, acompañada, o ya sea como solamente como mujer, que tú dices, ese es mi deseo, es mi responsabilidad, lo quiero hacer, se puede hacer, y evidentemente cada vez lo vemos más. Pero entonces, estamos llegando a las conclusiones. Sí. ¿Qué les gustaría decir o recomendar? En el bloque anterior nos quedábamos con estos cuidados, por ejemplo, prenatales. Simplemente que una mujer de 40 años que quiere embarazarse tiene todo su derecho a embarazarse. Nosotros no somos nadie para decirle que no puede, pero sí somos indicados para decirle los pros y los contras de tener este embarazo. Para fines prácticos, la matriz de esta mujer es un reservorio nada más. Lo que le va a dar las probables complicaciones va a ser el envejecimiento de sus óvulos. Pero si esta mujer es una mujer sana y se quiere embarazar, tiene todo su derecho a embarazarse. Nosotros lo único que vamos a demostrarles es que su bebé viene en buenas condiciones, y hemos tenido muchos embarazos en esta edad y sin ningún problema. Claro. Sí. Bueno, yo les diría que es conveniente que se pregunten, ¿no? Que estamos en los extremos, en las jóvenes que se niegan de entrada a la posibilidad de ser madres y dicen, no voy a ser madre. Entonces yo diría que ahí habría que preguntarse, ¿no? Y darse la oportunidad de ser madre, ¿por qué no? Y a los 40 años también, si se quiere también, siempre y cuando creo que logre sintonizarse entre ese deseo y la disposición para poder asumir al hijo. Mira, justamente hablando de este deseo y el proyecto, nos dice un comentario de Facebook de los tiempos en que una persona decide tener un hijo
dependen y varían del proyecto de vida que cada quien tiene, pero realmente tenemos un proyecto de vida o cómo nos pueden ir guiando, cómo nos recomendarían irlo construyendo en función de esto de la maternidad. Yo me atrevería a sugerir, así como proyecto de vida, que el ser madre implica ser padres, ¿no? Que obvio, no todas las personas tienen que cumplir como por un mandato o por un imperativo que se tenga que hacer un proyecto con una pareja, pero creo que vale la pena mencionarlo en este programa, dado que se trata de orientar. Los hijos tienen derecho también a tener un padre, creo que es lo más idóneo, ¿no? Para que un sujeto, para que un niño pueda vivir un proceso satisfactorio de socialización, subjetivación, crecimiento, desarrollo, etcétera. Entonces creo que ese proyecto es bueno compartirlo entre dos. No es lo más conveniente, creo, decir como por un deseo de realización omnipotente, el ir como quien va a una clínica, ir como quien va a un centro comercial entonces, y adquirir un óvulo para tener un hijo, porque no se tiene la capacidad para relacionarse con un otro distinto. Lo que dice Lilia tiene mucha razón, pero por ejemplo, si tú estás, Lilia, como médico y te topas con estas pacientes y dices, doctor, pero es que yo no tengo pareja, tengo 32 años, pero no se me ha presentado ninguna pareja. Primero hice mi carrera, luego hice mi doctorado, luego hice mi maestría y todo, y no me ha llenado ninguna pareja. ¿Cómo le voy a hacer más adelante? Hay que ir a terapia a tiempo, es muy sencillo, hay que ir a terapia a tiempo. Bueno, sí, hay quienes tienen este deseo desde ese momento de ser mamá, papá, de hacer una familia, aún sin una pareja. Y es que yo creo que tenemos que tomar en cuenta que este es un asunto completamente de género. Había un comentario anteriormente que ya no lo puedo ver, pero donde nos decía, bueno, yo la verdad es que he retrasado mi maternidad por el desarrollo profesional, pero la verdad es que dice, tanto hombres como mujeres laboralmente te dicen, ya no sé si felicitarte o llorar, porque la excelencia en tu carrera te ha acompañado y el que tú tomes hoy en día esta decisión me decepciona para algunas personas. Entonces yo creo que una presión hacia las mujeres muy difícil, porque es darle gusto entonces a la pareja en caso de haberla, y puede ser del mismo sexo incluso, porque a veces hay justamente lo que tú decías, pues que es como un reservorio y pueden tener entonces una de ellas es como una el bebé. Entonces no importa que sea pareja del mismo sexo, pero sí creo que hay muchas exigencias que hay que tomar en cuenta. Ahora, el acompañamiento psicológico o emocional también es muy importante, pero siempre también de la mano con el médico o científico para acompañar todo esto de una forma mucho más integral. Yo siento que el proyecto de vida cada quien lo va haciendo a su forma, pero aquí lo más importante es que la mujer piense que tengo un reloj biológico y que mis óvulos ya no van a ser fértiles después de los 35 años. Nada más con que ellas piensen eso, pueden a lo mejor modificar un poquito su proyecto de vida. Dentro de toda esta información que pueda quedar el día de hoy en la parte médica y biológica, entonces ya llegar a esta reflexión para poder tomar la decisión en el momento más adecuado. Y también un factor bien importante que nos están mencionando en los mensajes, pues es la parte económica. Sin duda esto juega un factor en la decisión de las mamás y papás de las parejas, si es que existe la pareja, de formar una familia, porque dicen, yo quisiera tener un ingreso fijo que me permita que tome yo esta decisión, sin embargo no lo he logrado. Otra persona dice, yo me embaracé a los 35 y el último lo tuve a los 40 años, que esto también sucede, ¿no? No es que tu primer hijo lo tuviste a los 40, en muchos casos llegas a los 40 ya con un segundo o tercer hijo, y dice, aún así los disfruté al máximo, mis hijos están bien de salud y fueron cesáreas por cuestiones de endometriosis que padecí. Pero un hijo después de los 40, como tú lo dices con mucha razón, es un hijo que va a ser mejor educado. La mujer ya va a tener más capacidad en cuestión de educación. Es una mujer que financieramente va a estar mejor. A lo mejor le va a dar mejor escuela, le va a dar mejor calidad de vida. La experiencia sin duda se va a acumular. Ahora, en el mejor de los casos, sin llegar a generalizar, también hay mujeres que llegan a los 40 años, desean tener un bebé, lo tienen y no tienen todavía resuelta la parte económica y todo esto, pero se piensa que ya se alcanza un grado mayor, cuando menos, de madurez, tanto emocional como económico. Sí, se esperaría, ¿no?, que fuera un estatuto como más autónomo, pero pues lo biológico como lo económico son factores determinantes también para decidir una u otra cosa. Lo que sí insistiría yo, exhortaría a las personas a que así como priorizan sus carreras, prioricen también su atención emocional para llegar en sintonía a ese tipo de decisiones y se conviertan en decisiones plenas.
Sí, porque yo también me quedé pensando, bueno, a lo mejor nos están viendo mujeres más jóvenes que ya fueron mamás y que también han logrado toda esta madurez emocional, si se puede llamar de esta manera, mucho más jóvenes. O sea, no está determinado que porque si tú fuiste mamá joven, de 20 y tantos años o incluso más joven, pues no puedas darle todas estas herramientas, porque hay quienes a través de la maternidad también asumen más responsabilidades y se paran diferente frente a la vida con un hijo. Oye, quiero agradecerle a Yolanda Velázquez, a Yamina Rodríguez, a Sofía de la Guerra, Ada Aguilar Flores, Edna Hernández, Nancy Zamora, Irma Castro, Lili Jerez, Ima Castro, Verónica Cervantes, Gaby Sky, Edgar Corona, en fin, gracias por todos sus comentarios, por todas sus llamadas. Y una pregunta que hacían es, el ejercicio, por ejemplo, ¿desde qué edad se debe hacer, si puede pasar o no? Y las clínicas, ¿a dónde debo acudir? ¿Cómo informarme mejor? El ejercicio, obviamente, una persona que quiere embarazarse es necesario que haga cuando menos caminata, que cuide su peso, y una persona cuando tiene un embarazo de alto riesgo, estamos hablando después de los 40 años o después de los 35, vale la pena que acuda a un centro de tercer nivel, un Instituto Nacional de Perinatología, una Gineco 4, hospitales adecuados. Muchísimas gracias, ya nos vamos. Gracias a nuestros especialistas del día de hoy, a todos ustedes. Muchas gracias, que pasen un gran fin de semana. Gracias.